En la muerte también hay ganancia. De esto y más vamos a estar hablando en los próximos minutos. Bienvenidos a El Repaso, un espacio dedicado al estudio y análisis de la escuela sabática. ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto reencontrarnos en este espacio en donde, como siempre mencionamos, estamos listos, prestos y dispuestos para iniciar con el análisis y la extracción de los puntos más importantes de la escuela sabática. Vamos a orar para iniciar con nuestro recorrido. Amantísimo Padre, te damos gracias Señor porque nos permites desarrollar un nuevo estudio. En esta oportunidad, Señor, pedimos tu discernimiento a través de tu Santo Espíritu para que podamos comprender el proceso en cada persona, o mejor dicho, que cada persona debe transitar en esta vida para lograr que tú mores en nosotros. Quédate con nosotros para que podamos también poner en práctica todo lo que vamos a desarrollar. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Y bien amigos, llegamos entonces al tema número 3, tema que tiene por título Vida y muerte. Un punto polémico porque a nadie le gusta hablar de la muerte. Sin embargo, vamos a estar desarrollando 3 puntos importantes, tres puntos que destacamos en esta escuela sabática o en esta lección de la escuela sabática para que podamos entender que en la muerte también hay ganancia. Para ello vamos a estar entonces hablando acerca de Filipenses 1:21 que dice lo siguiente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos con nuestro primer punto destacado de esta semana. El versículo que acabamos de leer nos conduce a un concepto profundo y a veces difícil de comprender, porque trata de un procedimiento, trata de entrar en una fase, en un proceso, es decir, no todas las personas van a vivir este mismo proceso porque cada uno debe tener su propia experiencia, una experiencia que debe ser motivada en la comunión, en compartir con Dios, en conocer más de Dios, en enamorarse de Dios, en tener confianza con Dios. Y de esta manera no todas las personas van a pasar por el mismo proceso. Que nosotros podamos ayudar a aquellos que están quizás un poco más atrás en su fe o que están iniciando en el camino. Sí, Dios tiene diferentes instrumentos y nosotros podemos ser uno de ellos, pero al final cada persona debe entonces transitar su propio camino. Es por ello que vivir para Cristo implica que Él precisamente gobierne la vida de nosotros. Se refiere a que haya una muerte espiritual. Esta muerte espiritual conduce a dejar atrás nuestro ego, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, más bien lo que Cristo desea para nosotros, más bien lo que Cristo tiene planificado para nosotros. Significa buscad primero el reino y la justicia de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Significa entonces dejar esa añadidura a un lado y buscar primero entonces la justicia y el reino de Dios. También significa que dejemos atrás el camino del pecado y la autosuficiencia, porque la autosuficiencia, sobre todo para aquellas personas que tienen conocimientos académicos, a veces la autosuficiencia hace entonces que creamos que podemos hacer todo. Creamos que a veces ya no necesitamos de la guía divina y eso se suele ver mucho en los gobernantes, en los líderes de compañías, de emporios grandes. A veces tienden entonces a dejar a un lado a Dios y eso es un grave error que a veces estas personas cometen. Y digo estas personas porque quisiera creer que en nuestro entorno cercano no hay este tipo de problemas. Bueno, eso también implica morir espiritualmente y dejar que Cristo sea quien gobierne nuestra vida. No creer que como tenemos uno, dos, tres estudios, de que tenemos 25, 30, 50 años de bautizados o de experiencia en la iglesia o en nuestros trabajos, creamos que ya no hay espacio para la humildad. Precisamente el morir entonces significa eso, reconocer que Cristo es quien maneja nuestras vidas y quien conduce nuestra vida y nuestra autosuficiencia no es suficiente para resolver los problemas. Que Él es quien nos presenta cada tema, cada detalle y cada circunstancia en esta vida para que nosotros podamos
afrontar y podamos entonces defender. Significa entonces aceptar que Jesús domine nuestros caminos y nos sometamos a su voluntad. Mientras que no tengamos este proceso espiritual, como lo mencioné hace instantes, es un proceso complejo para algunas personas, es un proceso que no es lineal, no todo el mundo vive los mismos procesos. Bueno, mientras que este proceso no sea completado o no se consolide el concepto en cada uno de nosotros o no esté bien definido en nuestras vidas, entonces se tendrá ese pensamiento de temor hacia la muerte física, porque vamos a tener miedo a perderlo todo. Vamos a tener miedo a que cuando la muerte llegue no nos vamos a sentir preparados, vamos a querer quizás pelear con Dios, vamos a querer quizás cuestionar a Dios, vamos incluso a mencionar que Dios no es justo porque no vamos a entender entonces el concepto de la muerte espiritual para someternos a lo que Dios tiene para nosotros. Pablo además en este versículo menciona que la muerte es ganancia. Lo que preguntábamos al inicio de nuestro video, ¿qué representa este concepto de que hay una ganancia en la muerte? Bueno, representa la restauración de la vida en Jesús y por supuesto, como ya lo mencionamos, estar sometidos a su plan. Cuando la época gris llegue a nuestras vidas, vamos a saber que hay un propósito. No vamos a estar pendiente de si nosotros hicimos algo mal, o que si nosotros tenemos mala suerte, o de que si Dios está enfadado con nosotros. Nada de eso. Vamos a saber de que hay un plan y de que si estamos afrontando esa situación es porque nosotros la podemos superar y realmente si no la podemos superar es porque ya hemos decidido entregar nuestra confianza en Jesús y sabemos que Él es soberano en sus decisiones. De esta manera entonces abrimos el punto número 2. Contrario al pensamiento de que había un espíritu depresivo en Pablo o de que había entonces el deseo de muerte, recordar que Pablo estaba en la cárcel cuando escribió este versículo, junto con toda la carta de Filipenses y de Colosenses, entonces el apóstol, lejos de tener ese pensamiento, quería entonces una vida restaurada porque él entendía que Cristo ya había obtenido la victoria en la cruz y que nunca entonces nosotros seríamos derrotados por el pecado si permanecemos junto a Él, lo que entonces indica vivir plenamente confiados en Él. Esto quiere decir que cuando la otra muerte, hablamos de la muerte física, esté cerca de nosotros o esté alrededor de nosotros a través de un familiar, a través de un ser querido, nosotros entonces estemos preparados para ello. Con esto no estoy diciendo que cuando ocurra esto no podamos llorar, no podamos sentirnos tristes, no podamos deprimirnos. Por el contrario, Jesús también lloró. Jesús también sintió tristeza por sus hermanos al verlos llorar. Jesús también fue conmovido. Y por esta manera, porque Jesús conoce cada sentimiento de nosotros, porque Jesús vino a la tierra a ser humano y a sentir también lo que nosotros sentimos, es que al nosotros morir espiritualmente, le damos esa bienvenida permanente de que Él habite en nosotros, de que Él sea nuestro consolador, de que además Él sea aquella persona que restaure, aquel ser que restaure nuestra fe. Sin lugar a duda, entonces esto nos ayudará a saber que no caminamos solos. Fíjense que no sé a cuántas personas que probablemente vean este video hayan estado en un funeral adventista versus un funeral de otra denominación. ¿Por qué hago esta mención? Porque fíjense, cuando yo estaba pequeño, he ido a pocos funerales, gracias a Dios, pero cuando yo estaba pequeño fui a un funeral que me marcó bastante y era de un líder de iglesia. Y me marcó bastante porque tan pronto estábamos ya en el evento fúnebre, ahí reunidos, incluso en el cementerio para hacer ya los actos finales, personas empezaron a cantar. Y yo era un niño, yo pensé que eso era normal en los funerales, en los entierros, y algunas personas empezaban a cantar, otras personas empezaban a orar, otras personas, incluso no había tanto llanto, porque sabemos que nosotros como adventistas tenemos esa bendita esperanza de que Cristo volverá y nos reencontraremos con nuestros seres queridos.
En contraposición a aquellas personas que no tienen los conceptos bien definidos, es decir, otras denominaciones o sin mencionar ninguna religión o sin mencionar cuál sea su fe, vemos que durante la celebración de los actos fúnebres hay llanto, hay desesperanza, hay grito, hay dolor, que es normal, como ya lo mencioné, pero hay pero mucha desesperanza. Hay un desconsuelo grandísimo que no se logra mediar o no se logra paliar ante nada. No hay palabra que pueda sanar. Y es porque las personas tienden entonces a desesperarnos. Sabemos que el plan inicial de Dios no fue que la muerte estuviera presente, pero hace parte de nuestra vida. Hay un dicho que dice que lo único que nosotros tenemos seguro es la muerte, y para morirse solo hace falta una sola cosa, estar vivos. Entonces, como hace parte de nosotros, la invitación a través de esta escuela sabática, de estas lecciones, es que nosotros preparemos nuestro espíritu para esa muerte precisamente espiritual, dejar ese yo, dejar esas cosas terrenales, vivir plenamente confiado en Cristo para que cuando llegue esa hora sepamos de qué es el plan y que no solamente es el plan o la voluntad del Señor, sino que además habrá, por supuesto, una esperanza, esperanza de reencontrarnos los unos a los otros no en este mundo, en el mundo venidero que va a ser el mundo eterno, la vida eterna con Dios y alejados de pecado. El tercer punto para expresar en este video, hablamos de que precisamente a través de poder lograr entender este concepto de la muerte espiritual y de la preparación hacia la muerte física, hay un concepto que nos da la llave para entender la unidad. Esta idea es otro punto importante de esta lección porque vivir unidos y sin temor a nosotros nos da la oportunidad también de completar el plan de Dios como iglesia, como comunidad. Fíjense que es algo curioso cómo algunos movimientos que no están ligados a la iglesia, como movimientos estudiantiles, movimientos vecinales, movimientos incluso deportivos, culturales, a veces logran unirse a través de asambleas, de reuniones, de compartir con las personas afines y logran llegar a un común acuerdo. Logra a veces llegar, incluso los movimientos políticos, sin mencionar, sin meternos en esos terrenos pantanosos, cómo logran llegar a acuerdos. ¿Y por qué si estos movimientos no están dirigidos o no están basados en la iglesia o en el amor o motivados por la comunión cristiana, cómo pueden tener éxito versus los que sí están motivados a la unión cristiana, como las iglesias? Es decir, que quizás estas personas en ese momento dejan morir su yo, su ego, para que la unidad sea la que prevalezca y llegar entonces a una victoria común. De esta manera, el último punto de esta lección, al menos extraído desde esta tribuna, es a que a través entonces de esa muerte espiritual del yo, del ego, nosotros podamos reunirnos, llegar a consensos, dejar atrás las divisiones, dejar atrás las luchas y llegar a comunes acuerdos. Es desagradable, es triste cuando a veces uno visita iglesias, cuando uno eh, frecuenta otras iglesias y se da cuenta de las divisiones que hay. Familias no hablan entre sí, los movimientos que a veces se levantan o, por supuesto, si hay algunas ideas que alguna familia o algunos líderes tienen como iniciativa, no son apoyadas porque hay algún tipo de rencilla, hay algún tipo de desacuerdo. Eso es precisamente la estrategia que utiliza el enemigo, la estrategia de la división, de la lucha, del resentimiento y que sin duda alguna impide que la misión de nosotros como instrumentos de Cristo sea entonces ejecutada en la tierra. La intención entonces de la lección es que dejemos atrás, precisamente como ya lo mencioné, el ego, dejemos atrás nuestras diferencias, nuestras discusiones, para ir a un común acuerdo.
el crecimiento de la iglesia, la expansión y la consolidación del evangelio y ayudar entonces a más personas a precisamente conocer de Cristo. Sin duda alguna, puede ser a veces difícil entender este concepto, pero a través de la comunión, a través de compartir diariamente con Dios, a través de conocer lo que dice las Escrituras, estamos seguros de que va ese yo a morir por vivir entonces más o reafirmar lo que Cristo quiere para nosotros. De esta manera, sin duda alguna, vamos a tener éxito en nuestras vidas y vamos a estar plenamente confiados, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros entonces nos despreocupemos, vivamos una vida sin preocupaciones para que sea Él quien tome las riendas de nuestras vidas. Y bien amigos, ya con este último comentario, entonces llegamos a nuestro fin, al final de este video. No sin antes mencionarles que nos ayuden a compartir todos estos videos que estamos desarrollando. La intención son dos. La primera es que vayamos el sábado a la iglesia para debatir, para compartir ideas, para iniciar nuevas discusiones. Es una manera bonita de alabar al Señor. Y la segunda es que si ustedes no son parte de la iglesia adventista, no importa. Acá no hacemos distinción de si van o no van a la iglesia, porque todos estos puntos que nosotros tocamos los tratamos de poner o los tratamos de dar un enfoque práctico y ver entonces cuántas aprendizajes hay en la Biblia. De esta manera, si ustedes nos ayudan a compartir estos videos, estos contenidos, sin duda alguna entonces más personas conocerán de Cristo. Ya con este último comentario me despido, no sin antes pues desearles un feliz día de preparación, desearles un feliz sábado y si es la voluntad del Señor entonces reencontrarnos la próxima semana. Saludos y bendiciones.